Me han degradado en el trabajo, anunció sombríamente al llegar a casa, casi se me va la olla del susto. El reciente mal rendimiento de su empresa y la inminente reestructuración habían insinuado posibles cambios de personal, pero nunca imaginé que afectaría directamente a Scott. Sin embargo, sentí que era crucial apoyarlo en momentos tan difíciles. Como su esposa, tenía que brindarle apoyo. Bueno, quizás solo sea un golpe de mala suerte. La situación es difícil, y además estoy trabajando, así que no nos preocupemos, respondí, intentando mantener un tono alegre. Soy Catherine, tengo 50 años y actualmente trabajo a tiempo completo en la oficina administrativa. Vivo con mi esposo Scott, 2 años mayor que yo, nuestra hija Julia, que cursa segundo de secundaria, y mi suegra Ethel, de 72 años. Aunque Ethel y yo no siempre estemos de acuerdo, nuestras interacciones se limitan a cuando estoy en casa, ya que trabajo fuera. Así que he decidido no darle demasiada importancia. A mi hija le aconsejé, tu papá se siente un poco deprimido por el descenso, pero tratemos de seguir como siempre a su lado. Sin embargo, Scott empezó a descargar sus frustraciones. Y como dice el dicho, la gente suele descargar sus frustraciones en sus seres más cercanos, en quienes más confían. Desafortunadamente, yo fui el blanco de todas ellas. Al día siguiente, mientras limpiaba el pasillo en mi día libre, él pasó y de repente comentó, has engordado desde que nos casamos, ¿no? Bueno, después de todo tengo 50 años. Incluso los folletos elegantes mencionan que las mujeres tienden a subir de peso alrededor de la menopausia. Pero según el chequeo médico de mi empresa, no tengo sobrepeso, repliqué. Entonces llegaron sus crueles palabras, olvídate del chequeo médico. Tu figura es demasiado fea. Solo eres una perezosa. Si tienes sobrepeso, me da vergüenza que me vean contigo y con tu figura de barril. Su repentina crueldad me dejó sin palabras. Cuando añadió, feo, antes de retirarse a su habitación y cerrar la puerta con llave, me quedé desconcertada. ¿Qué? ¿Qué está pasando de repente? Me pellizqué el costado con incredulidad. ¿Puedo pellizcarlo? Al apretarlo entre el pulgar y el índice, se ajusta perfectamente y puedo decir que he ganado más que suficiente. Pero ¿por qué ahora, de repente, sentí como si una flecha me hubiera atravesado inesperadamente? El impacto fue tan intenso que incluso olvidé que tenía el limpiador mágico en la mano, que se resbaló y cayó con un ruido sordo al suelo del pasillo. A partir de ese día, el trato que Scott me dio se volvió cada vez más duro. Para empeorar las cosas, mi suegra pareció haber oído la discusión de ese fin de semana y decidió intervenir. Entonces la tensión se intensificó aún más, mientras subía las escaleras con una cesta de ropa sucia, con la intención de colgar la ropa, mi suegra me esperaba, no al pie, sino en lo alto de las escaleras. Hacía comentarios como, ¡qué horror! Si no tuvieras tanto sobrepeso, podríamos cruzarnos en las escaleras. No tendría que esperar aquí porque tu obesidad nos limita el espacio a los dos. Además, durante la cena, cuando servía pollo frito, ella comentaba, ¿no es esto lo que te está contribuyendo a subir de peso? Y enseguida retiraba mi plato. En cambio, sugería que solo comiéramos los 3 que no tuviéramos sobrepeso. Mi ginecólogo me había comentado que después de la mediana edad, uno tiende a subir o bajar de peso. Sin embargo, mi suegra seguía siendo bastante delgada, estaba tan delgada como un árbol seco. Aún así, logré soportar sus constantes burlas. Tales molestias se habían vuelto habituales, así que me había acostumbrado un poco a ellas, pero lo que realmente me hirió fue el comportamiento de mi marido. Desde ese incidente, Scott dejó de hablarme. No hubo expresiones de gratitud ni cumplidos, ni siquiera cuando le serví el desayuno. Simplemente comió en silencio y luego se levantó de la mesa, entraba y salía del baño sin decir palabra. Aunque seguíamos compartiendo habitación, simplemente me daba la espalda y se concentraba en su teléfono. No podía soportar que me trataran como si fuera invisible. Una noche, reuniendo coraje en el dormitorio, pregunté, ¿hay alguna razón por la que me ignoras? Su respuesta fue fría, la verdad es que no, pero prefiero no relacionarme con nadie más que con seres humanos. Continuó, no quiero que me relacionen con un familiar con tanto sobrepeso. Si de verdad te importa, perderás algunos kilos. Sus palabras me dejaron desanimado, pero es inevitable con la edad. ¿Lo entiendes, verdad? Aunque camino 2 kilómetros para ir al trabajo,
Hago lo que puedo, a mi manera, a pesar de mis esfuerzos por combatir el aumento de peso que a menudo viene con el envejecimiento. Él me dio la espalda fríamente, desestimando mis luchas. Si no ves resultados, es como si no te esforzaras. No me hables más, y con eso, realmente dejó de reconocer mi presencia. Mientras tanto, mi suegra insistía en burlarse de mi peso cada vez que servían carne, fruta o arroz. Me preguntaba, ¿se te permite comer eso? Al final, me vi limitada a ensaladas y verduras hervidas. Scott permaneció en silencio todo el rato, simplemente moviendo los palillos sin decir palabra. Parecía que mi matrimonio estaba llegando a su fin. En mis ratos libres, empecé a empacar mis cosas. Si este era el trato que me daría Scott, quizás lo mejor sería desaparecer del todo. Cuando le conté a mi hija, estoy pensando en volver a la casa de mis padres, ella se compadeció. Entiendo. Vi cómo la abuela y papá siempre te molestaban durante las comidas. Es doloroso verlo. Iré contigo, mamá. Podemos quedarnos con tus padres y, desde allí, puedo seguir estudiando en la preparatoria. Y ahora, mañana comienza el descenso que he estado esperando justo después de las vacaciones de invierno. Scott se acercó con una sonrisa y sugirió, tomémonos una copa solo por esta vez. Mañana empezaré una vida sin subordinados. Me pregunté si la situación le resultaría insoportable. Sin embargo, ya había perdido las ganas de seguirle el juego. Incluso su sonrisa forzada me ponía de los nervios. Scott intervino, tomemos una copa antes de cenar. Prepararé unos refrescos de vino. Podría haber sido la primera vez que se dirigía a mí directamente desde el anuncio de la degradación. Continuó, Julia puede tomar jugo, y te prepararé un par de copas de vino, Catherine. Luego colocó las bebidas preparadas en 3 lugares sobre la mesa. Qué extraño. Porque el cambio repentino, mientras Kat se daba la vuelta por un momento para buscar el control remoto del televisor, olí discretamente la bebida que me había servido. Lo que detecté fue un ligero aroma, inconfundiblemente familiar. Lo conocía por mis propias experiencias culinarias. ¿Cómo pudo siquiera pensar en servirme esto? Me niego a tolerarlo más. Entre el acoso constante de mi suegra y la negligencia de mi marido, había llegado a mi límite. Ver el vino con gas me llevó al límite. Scott, ¿podrías traer el queso camembert del refrigerador? Es de la granja lechera local y está riquísimo. Agradezco este tiempo en familia. ¿Te importaría traerlo? Le pedí, esperando que al menos contribuyera un poco a nuestro momento juntos. Mientras Scott se dirigía al refrigerador, aproveché la oportunidad para cambiar mi bebida por la que estaba en el asiento a mi derecha. Era el asiento de Ethel. Cuando regresó con el queso, anuncié, lo suficientemente alto para que oyeran, la cena está servida. Los dos se unieron a nosotros en el comedor y tomaron sus asientos, creando la apariencia de una típica cena familiar, excepto que no tenía pastel de carne ni pan de maíz. En su lugar, tuvimos sopa de pollo guisado, queso camembert y vino espumoso. Julia optó por jugo. Comencemos, dijo Julia rompiendo el silencio mientras Scott y mi suegra permanecieron en silencio. Tomé un sorbo del vino spritz que Scott había preparado y noté que me observaba atentamente con una sonrisa. Sí, está bastante bien, ¿eh? Comenté. Scott murmuró algo en voz baja, pero decidí ignorarlo. En cambio, me concentré en mi ensalada antes de tomar otro sorbo de vino con gas. De repente, un chorro de líquido rojo salió disparado de la boca de mi suegra, parecido al aliento ardiente de Godzilla. Espera, abuela, ¿qué pasó? Exclamó mi hija, levantándose de su asiento sorprendida. Un poco de líquido salpicó su ensalada. ¿Te ahogaste? ¿Estás bien? Julia rápidamente cogió una toalla y regresó ofreciéndosela a mi suegra, quien se limpió la boca. Sin embargo, su reacción fue de incredulidad. ¿Qué es esto? Abuela, tu boca parece sangre de cobra picante, observó mi hija, cada vez más preocupada. Oye, tú. Lo puso en mi bebida. Gritó mi suegra, intentando agarrarme, pero yo aparté su mano con frialdad. No fui yo. Lo hizo Scott, dije con firmeza. Este despido, sumado a la revelación de la participación de Scott, pareció aturdirla. ¿Qué? Gritó mi suegra, con los labios aún manchados de salsa, antes de girarse para mirar fijamente a Scott, que temblaba visiblemente. Inclinándome hacia él, ejercí cierta presión apoyando mi mano sobre la mesa. Pensaste que podrías colarlo en el vino con gas, ¿verdad?
Lo noté ligeramente porque ya lo había visto antes. Era una gota del infierno, ¿verdad? Lo confronté con severidad. Una gota del infierno, la compré en la feria gastronómica de Alabama. Puede que no sea tan famosa como la salsa de la muerte, pero con sus sutiles matices de lima, me pareció más atractiva por su sabor casero, expliqué. Ese toque de lima fue lo que detecté, lo que indicaba que había añadido una cantidad considerable a la bebida. Mi suegra probablemente no lo notó debido al aroma a vino con gas, o quizás confundió el aroma a lima con parte del sabor de la bebida. De todos modos, fue una broma excepcionalmente maliciosa, increíblemente perversa. Espera, ¿papá hizo eso? La expresión de Julia era de incredulidad. En realidad, yo tenía la intención de que Catherine lo tuviera, admitió Scott. Deberías cambiarlo por el tuyo. Aunque mi suegra esté echando espuma por la boca, está fuera de lugar. Solo porque se dio cuenta de que era para mí, quiere pasármelo. No voy a tocar esa mezcla peligrosa, afirmé en voz baja, manteniendo la presión sobre Scott, y entonces lo confronté. Explícame por qué carajo pensaste que hacer semejante truco era aceptable, le conté. Estabas engordando y la comida picante puede acelerar el metabolismo, así que pensé en probarlo, razonó Scott, patético. ¿Qué excusa más pobre?, me burlé. ¿De verdad creía que esa explicación bastaría? Era absolutamente vergonzoso. Bajo presión, mi marido dudó y movió ligeramente su silla hacia atrás. No estoy loco. Es una razón legítima para apoyar tu dieta. Toma, cambia tu taza por la mía y pruébala. La preparé para ti, me instó, acercándose. Lo vi retirarse. ¿Qué insinúas? Como tú que lo preparaste, deberías ser quien lo pruebe. Vamos, levantándome de mi asiento, agarré la taza que contenía la mezcla ardiente destinada a mi suegra y la arrojé delante de mi marido. Dejándolo a un lado, cerré la brecha una vez más. Después de ignorarme y tratarme como si hubiera sido invisible durante tanto tiempo, ¿de verdad esperabas que bebiera algo que afirmabas preparar con una sonrisa inesperada? ¿No se te ocurrió en tu cabeza vacía? ¿No es demasiado infantil? Vamos, pruébalo. Como quien lo preparó, asume tu responsabilidad, afirmé, dando un golpe en la mesa. Ante ese sonido, mi marido, quizá con la esperanza de evitar una mayor confrontación, se levantó de su silla y dio un paso atrás. En medio del tenso silencio, una voz suave se abrió paso. Mi esposo y yo nos dirigimos a la fuente. Era nuestra hija, Julia. Ella empezó a hablar, sus palabras sonaban tensas, como si las estuviera forzando a decir, descargar tu frustración con mamá, quien más te apoya cuando el trabajo se pone difícil, y someterla a un trato cruel repetido, es como una broma infantil. Quizás no debería decirles esto a mis padres, pero es demasiado inmaduro e insoportable presenciarlo. Nuestra hija se puso de pie y se dirigió directamente a su padre. ¿Está mal luchar contra el peso? Mamá se levanta temprano, camina al trabajo e incluso prepara su propia comida, así que no es justo decir que no se está esforzando, continuó, volviéndose hacia su abuela, y tú, que le sigues la corriente, quitándole la cena a mamá como en el incidente del pollo frito. Lo que está haciendo la abuela me recuerda a un drama de la secundaria. Es vergonzoso, comentó con firmeza. Ante estas palabras, Ethel, nerviosa, empezó a ofrecer una excusa confusa. No es eso. Solo me preocupa que la madre de Julia no suba más de peso. Quiero que se sienta bien consigo misma delante de su nieta. Además, Ethel, al igual que Julia, también tiene problemas de peso, pero Julia se mantuvo firme. La compasión se trata de comprender y apoyar a la otra persona. Me duele ver que le quitan la cena a mamá, sobre todo cuando se ve tan molesta. Eso no es compasión. Mamá no ha tenido ningún problema de salud en sus chequeos, pero quitarle la comida es simplemente cruel. Ethel se quedó en silencio y parecía que Julia había terminado de dirigirse a ella por el momento. Ella volvió su atención hacia su padre. Mamá va al ginecólogo con regularidad y se mantiene activa, pero papá simplemente la ignora porque ha subido un poco de peso. ¿Qué pasa? Su indiferencia crea tanta tensión en casa. ¿No lo ves? Incluso el coronel Sanders y la tía Estella de los anuncios de galletas están rellenitos. ¿Has oído hablar del peso feliz? Si mamá se convirtiera en una abuela encantadora como la tía Estella al crecer, me alegraría muchísimo.
Cuando tenga hijos y ella sea abuela, ¿no sería maravilloso decirle, mamá, has alcanzado un peso feliz, y reírnos un rato? Ese es mi sueño. Por favor, no me lo arruines, dijo con naturalidad. A pesar de su brusquedad, sus palabras me reconfortaron el corazón como leche caliente con galletas. Fue lamentable presenciar a un padre amonestado por su propia hija, y una cosa más, se dirigió directamente a su padre: si vas a ignorar a alguien por el aumento de peso con la edad, recuerda que, con tus entradas, tú también podrías ser fácilmente ignorado. La tensión en la habitación era palpable. Sus palabras cortantes dejaron un aire gélido, haciendo que la sala se sintiera helada. Parecía que ya había dicho todo lo que necesitaba. Después se volvió hacia mí: ya basta, mamá. Es hora de dejarlo ir. ¿Será mejor para ti? Sus palabras me tomaron por sorpresa. ¿Dejarlo ir? Sí, debería dejarlo ir. Como mencioné antes, mi sueño es verte abrazar a mi hijo, decir que has subido de peso y reír juntos. Por mi bien, quiero que seas feliz porque eso es parte de mi sueño. Así que, por favor, déjalo ir, sé feliz y cumple mi sueño. Sus palabras me llenaron el corazón de calidez. Cada palabra que pronunciaba me traía tanta alegría que ya no me importaba que mi esposo me ignorara, que mi suegra me criticara por mi peso ni el incidente con la bebida. Lágrimas cálidas corrieron por mis mejillas. Sí, tienes razón, acepté, con la visión borrosa por las lágrimas. Vamos, mamá, me dio unas palmaditas suaves en la espalda, instándome a seguir adelante. Está bien, murmuré mientras buscaba un documento que había estado ocultando durante algún tiempo. ¿Qué?, exclamó mi marido. Sobresaltado, después de soportar un mes de ser ignorado, tomé una decisión. Ya tengo las maletas preparadas. Cada uno va por su lado, declaré, presentando los papeles del divorcio, que solo tenían mi nombre escrito. Solo quería que perdieras algo de peso. Si hubieras adelgazado como te pedí, me habría dado por satisfecho. No fue hasta que Julia me lo señaló que me di cuenta de que era un desahogo. Pero como no bajaste nada, pensé en atormentarte aún más. No. No fue mi intención, no esperaba este resultado, confesó mi esposo, con el pánico apoderándose de su voz. Aquellos que no se dieron cuenta hasta que la situación se intensificó son los que están actuando de manera increíblemente inmadura, replicó Julia con dureza. Para mi suegra, vivir sin su querida nieta no es motivo de risa. Ethel intervino suavemente, con una voz tan suave como la de un gato acariciando: Julia querida, ¿no querría seguir viviendo con nosotros, tu abuela? Julia acalló la súplica de Ethel con una negativa rotunda. Me niego. Ya no quiero compartir el mismo espacio con gente que se comporta como estudiantes de secundaria. Espera, vale, espera. Lo entiendo. Lo probaré como sugieres. Asumiré la responsabilidad como quien lo preparó, concedió Scott, tomando el vaso que tenía delante y bebiéndose el contenido de un trago. Scott, al igual que Ethel anteriormente, expulsó un chorro de líquido rojo de su boca, dejándolo con unos labios como los de una langosta. Ahí lo ves. Asumí la responsabilidad, ¿verdad, Julia? Declaró Scott con orgullo. Julia les tomó una foto a ambos con sus labios de langosta en su teléfono y comentó: son ridículos. Mamá, vámonos, antes de salir rápidamente de la sala. Sí, seguiré su ejemplo, acepté. Atrás quedó una mesa de comedor salpicada aquí y allá con el cóctel de vino mezclado con el Drop of How, junto con un esposo y una suegra luciendo labios de Red Lobster. Regresé a casa de mis padres con Julia. Al explicarles la situación en casa, tanto mi madre como mi padre se enfurecieron y decidieron confrontar a Scott y Ethel. Regresaron con los papeles del divorcio, y al final terminé divorciándome. La carrera de mi exmarido Scott tocó fondo sin lograr ningún logro destacable en sus años restantes. Resulta que tenía la costumbre de ignorar los asuntos que le disgustaban, incluso con sus subordinados, lo que finalmente lo llevó a su degradación, una revelación que descubrí hace poco. Mientras tanto, mi ex suegra Ethel, que había sido difícil y rara vez se aventuraba a salir, se encontró en un punto muerto dentro de su hogar de 2 personas. Finalmente, recibí una llamada que decía: las cosas no serían tan aburridas si tú y Julia estuvieran aquí. Este sentimiento se ve reforzado por los 17 años que han pasado desde que Julia nació y vivimos juntas. Vuelve, por favor. Dejaré de ignorarte, pero no volveré. Disfruta de los caprichos mientras puedas. Cuando tengas nietos,
tendrás más trabajo físico, bromea mi madre con una sonrisa. Es un buen punto. Hoy, como todos los días, voy caminando al trabajo. En el camino, mi jefe pasa en coche y detiene el coche, ofreciéndose, ¿necesitas que te lleve? Gracias y seguiré con mi dieta. Entra, Catherine, insiste, encontré un nuevo novio, anuncio con orgullo, ambos hemos experimentado el divorcio, lo que ha fortalecido nuestro vínculo y comprensión mutua. La dieta está muy bien y todo eso, pero llegar tarde sería un problema, menciona mientras conduce, nunca he llegado tarde antes, respondo, inflando mis mejillas a la defensiva. Él me mira y me toca suavemente la mejilla hinchada con su dedo. Dame el tiempo que te ahorras viajando en auto hoy para nuestra conversación, dice con una sonrisa juguetona, como siempre lo hace su novio hablador.